En algún punto del camino interior, muchos descubren que su mente se convierte en un lugar inquieto. Pensamientos que no traen descanso, ideas que regresan al pasado para señalar errores, murmullos que agrandan los temores, que ponen en duda el valor personal, la fe e incluso el amor de Dios. Hay momentos en los que intentas acercarte a Él en oración, pero ese ruido interno no se apaga. Permanece, insiste, acusa, confunde. No estás aquí por coincidencia. Este mensaje llega directo a ese lugar invisible donde se libra una lucha silenciosa, pero profundamente real. Antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo pero poderoso. Si estas palabras conectan con tu corazón, apoya este mensaje con un like, compártelo con alguien que esté luchando en silencio y escribe en los comentarios esta frase como una declaración firme. Dios tiene la última palabra, no como un simple deseo, sino como una verdad que se proclama con fe, porque esta convicción puede marcar un antes y un después en tu vida. Parte 1. El origen espiritual de las voces que buscan controlar tu mente. Callar esas voces no es únicamente un asunto emocional ni una estrategia psicológica. Es ante todo una realidad espiritual. La Escritura revela que la mente es un terreno de combate donde se enfrentan la verdad eterna y la mentira persistente. Desde el principio, Dios se ha comunicado con el ser humano con una voz clara, amorosa y llena de vida. Pero junto a esa voz, desde los primeros capítulos de la historia bíblica, surgió otra distinta. Una voz que tuerce, que siembra sospecha y que intenta romper la relación entre Dios y sus hijos. En el libro del Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, observamos que la serpiente no forzó a Eva a desobedecer, simplemente habló. Introdujo una alternativa a la voz de Dios, una pregunta cargada de duda. Así que Dios ha dicho, esa táctica no ha cambiado con el tiempo. El enemigo continúa hablando, no siempre de forma estridente, sino a través de susurros constantes. Muchas veces esas voces no parecen oscuras ni agresivas, incluso pueden sonar razonables, lógicas o aparentemente espirituales. Sin embargo, su resultado es siempre el mismo: distancia de Dios, culpa, temor y confusión interior. La Biblia deja claro que no toda voz que resuena dentro de nosotros tiene su origen en Dios. Algunas provienen de una naturaleza herida, otras del entorno que presiona y exige, y otras del acusador de los hermanos, como se le describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Allí se afirma que acusa día y noche delante de Dios. Esto nos muestra dos realidades. Su actividad es constante, pero su voz no tiene la autoridad final. La voz de Dios es completamente diferente. Lo oprime, no condena, no humilla. Jesús declaró en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La voz del Señor orienta, afirma, corrige con amor y conduce a la vida. Incluso cuando confronta, su propósito es restaurar, no destruir. Uno de los conflictos espirituales más comunes de nuestro tiempo es que muchas personas confunden la voz de Dios con la voz de la culpa. Creen que porque una voz les recuerda constantemente sus fallos, esa voz debe venir de Él, pero la Escritura es contundente. En Romanos capítulo 8, versículo 1, se afirma que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Ni parcial, ni momentánea, ninguna en absoluto. Entonces surge una pregunta esencial. ¿Por qué siguen resonando voces que condenan? Porque muchas veces no hemos desarrollado discernimiento. No todo pensamiento es verdad. No toda emoción es una revelación. No toda voz interior merece obediencia. El apóstol Pablo enseña en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, que debemos derribar razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto implica reconocer que hay ideas que no deben quedarse y voces que necesitan ser silenciadas. Desde una perspectiva teológica, esto nos lleva a comprender que la renovación de la mente es una parte
esencial de la vida cristiana. La salvación no se limita al perdón de los pecados. Continúa con la transformación del entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no adaptarnos a este sistema, sino a ser transformados mediante la renovación de la mente. Renovar significa reemplazar, quitar lo antiguo y establecer lo nuevo. Apagar una voz falsa para que la verdad de Dios ocupe su lugar. Dios no compite con el ruido. Él no grita para imponerse. Su voz es firme, constante, pero requiere cercanía e intimidad para ser reconocida. Por eso, tantos creyentes viven agotados espiritualmente, oran pero no escuchan, leen pero no meditan, asisten pero no permanecen. En medio de ese ruido interior, otras voces toman control. Imagina una habitación llena de radios, encendidos al mismo tiempo. Cada uno transmite algo distinto. Noticias, música, anuncios, alarmas. El problema no es la falta de señal correcta, sino que no se ha sintonizado la frecuencia adecuada. Así ocurre en el interior del alma, cuando no afinamos nuestro oído a la voz de Dios. Cualquier otra voz puede ocupar ese espacio. Jesús mismo enfrentó voces. En el desierto, después de 40 días de ayuno, el tentador se le acercó, no con insultos, sino con sugerencias. Si eres hijo de Dios, si te postras, si pruebas. Y Jesús respondió siempre de la misma manera: escrito está. No debatió emociones ni argumentos, declaró la verdad. La palabra silenció la voz del enemigo. Esto nos revela una verdad fundamental. Las voces no se apagan con fuerza de voluntad, se apagan con verdad revelada. No basta con decir, no quiero pensar esto. Es necesario afirmar lo que Dios dice, porque cuando la luz entra, la oscuridad no puede permanecer. Tal vez hoy las voces que escuchas dicen que no eres suficiente, que tu pasado te define, que Dios ya se cansó de ti, que no cambias, que siempre fallas. Pero ninguna de esas afirmaciones coincide con la voz de Dios, y lo que no coincide con su verdad no procede de Él. Aquí comienza un camino de discernimiento espiritual. Aprender a identificar, confrontar y silenciar las voces que no vienen de Dios es una señal de madurez espiritual. No es rebeldía, es obediencia. Porque obedecer a Dios también implica dejar de obedecer las mentiras. En lo más profundo, el deseo de Dios es que vivas en paz. No una paz superficial, sino una paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús, como declara Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz no convive con el ruido constante de la acusación. Esa paz florece cuando la verdad gobierna. Parte 2. La verdad bíblica que confronta y desarma las voces interiores. Las voces que buscan tomar control de la mente no se vencen con un silencio impuesto por el esfuerzo humano, sino con la intervención de la verdad que proviene de Dios. Para aprender a silenciarlas, es necesario comprender primero desde dónde hablan y qué autoridad real poseen. La Escritura enseña que toda voz interior debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios. No se evalúa por lo intensa que sea, ni por lo convincente que parezca, sino por su alineación con la verdad eterna. Desde el enfoque doctrinal, la Biblia revela que el creyente vive en una tensión constante entre la naturaleza antigua y la nueva vida en Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, se nos muestra que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Esta confrontación no ocurre únicamente en lo externo, se manifiesta con mayor fuerza en el pensamiento. Muchas de las voces que escuchamos nacen precisamente de ese conflicto interno. Sin embargo, existe una verdad que debe afirmarse con claridad teológica. El creyente ya no está bajo el dominio del pecado ni bajo la autoridad de la acusación. Colosenses capítulo 1, versículo 13, declara que Dios nos rescató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto significa que las tinieblas han perdido el control, aunque todavía intenten ejercer influencia.
Una de las voces más persistentes es la de la culpa. La culpa suele disfrazarse de humildad, pero en realidad es una expresión de incredulidad. Permanecer cargando aquello que Dios ya perdonó es poner en duda la eficacia completa de la obra de Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, afirma que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. De toda, sin excepciones, sin reservas. Por eso, cuando una voz insiste en traer al presente lo que Dios ya borró, esa voz no proviene de Él. Dios no se contradice a sí mismo. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Declara que Dios no volverá a recordar nuestros pecados. Si Él decide no traerlos a memoria, no tienen autoridad para convertirse en una condena permanente en tu vida. Otra voz frecuente es la del temor. El miedo no siempre se manifiesta con gritos. Muchas veces se presenta como un susurro que construye escenarios futuros cargados de desastre. Sin embargo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, afirma que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo paraliza, el espíritu capacita, el miedo anticipa pérdida. Dios garantiza su presencia. Desde una perspectiva doctrinal, el miedo desmedido revela una desconexión entre la fe y la soberanía de Dios. No porque el creyente no ame a Dios, sino porque aún no ha aprendido a descansar plenamente en su carácter. El Salmo 23 no promete ausencia de valles oscuros, sino la certeza de que aún en ellos Dios camina con nosotros. La voz de Dios no niega la dificultad, pero la atraviesa con esperanza. Existe también la voz de la autoacusación espiritual, esa que susurra: no oras lo suficiente, no lees lo suficiente, no eres como los demás, tu fe es débil. Aunque parece piadosa, es profundamente destructiva, porque fija la mirada en el esfuerzo humano y no en la gracia divina. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos recuerda que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La doctrina de la gracia no elimina la disciplina espiritual, pero sí erradica la condenación. Dios corrige, pero no avergüenza, exhorta, pero no aplasta. La voz que impulsa al crecimiento siempre está acompañada de paciencia y amor. En cambio, la voz que acusa sin descanso produce agotamiento, vergüenza y distancia espiritual. Jesús confrontó esta distorsión al enfrentar a los fariseos. Ellos imponían cargas pesadas sobre los demás, pero no ofrecían ayuda para llevarlas. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús extiende una invitación transformadora. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Su yugo es fácil y su carga ligera. Esta es una diferencia doctrinal fundamental. La voz de Dios trae descanso, incluso cuando llama al compromiso. Otra verdad esencial es comprender que la mente necesita ser instruida constantemente en la verdad. No basta con haber creído una sola vez. La fe necesita alimento continuo. Romanos capítulo 10, versículo 17, afirma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra deja de ocupar espacio, otras voces se apresuran a llenarlo. Aquí entra el papel del Espíritu Santo como guía y consolador. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo enseñaría todas las cosas y recordaría todo lo que Él había dicho. Esto significa que el Espíritu no introduce mensajes contradictorios, sino que trae a la memoria la verdad ya revelada. Teológicamente, esto nos muestra que silenciar las voces falsas no es un acto aislado, sino un proceso continuo de alineación con la verdad. Es permitir que la palabra tenga la autoridad final. Es someter pensamientos, emociones y percepciones al gobierno de Cristo.
Imagina un tribunal interior. Cada pensamiento se presenta como testigo. Algunos acusan, otros confunden, otros exageran. Pero solo uno tiene autoridad para dictar sentencia: la verdad de Dios. Cuando esa verdad se levanta, todo argumento contrario queda sin fundamento. Por eso el creyente no está llamado a luchar únicamente con emociones. Está llamado a afirmarse en una doctrina sólida. La verdad no cambia según el estado emocional. Dios no varía según nuestras sensaciones. Malaquías capítulo 3, versículo 6, lo declara con claridad: yo, el Señor, no cambio. Si Dios no cambia, su voz tampoco. Es firme, constante y fiel. Aprender a reconocerla es aprender a vivir en libertad. Porque conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, como enseña Juan capítulo 8, versículo 32. Esta libertad comienza en la mente, pero se extiende al corazón y a la vida cotidiana. No es la ausencia de lucha, es la presencia de la verdad. No es un silencio absoluto, es dominio espiritual. A medida que esta verdad se afirma, algo empieza a transformarse en el interior. Las voces no desaparecen de inmediato, pero pierden autoridad. Ya no gobiernan, ya no definen, ya no deciden. Parte 3. Vivir en la práctica diaria una mente guiada por la voz de Dios. La verdad que no se lleva a la vida cotidiana comienza a perder influencia. No porque su poder disminuya, sino porque no se le permite ocupar el lugar de gobierno. Callar esas voces exige una elección diaria, perseverante y consciente. No se trata de un único momento espiritual, sino de un proceso que se camina paso a paso. La fe no solo se acepta con la mente, se encarna en la vida. Y una mente renovada se cultiva con constancia. En lo cotidiano, las voces suelen manifestarse en los escenarios más comunes. Al abrir los ojos por la mañana, cuando aparecen pensamientos de preocupación. En la quietud de la noche, cuando la mente repite errores del pasado. En medio de las responsabilidades, cuando surge la inseguridad. Incluso durante la oración, cuando la distracción interrumpe la comunión. Por eso, la práctica espiritual no se limita a un lugar sagrado, sino que se extiende a cada instante del día. Una de las herramientas más eficaces para silenciar las voces es la oración consciente. No una oración mecánica, sino un diálogo vivo con Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta a no vivir dominados por la ansiedad, sino a presentar cada petición delante de Dios con gratitud. Y promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Ese detalle es clave: corazones y mentes. Dios desea cuidar ambos. Orar no consiste únicamente en hablar, también implica aprender a escuchar. Muchas veces llenamos el espacio con palabras y no dejamos lugar para que Dios responda. El Salmo 46, versículo 10, nos invita a aquietarnos y reconocer que Él es Dios. La quietud no es pasividad, es atención, es apagar el ruido interior para afinar el oído espiritual. Otra práctica esencial es la meditación en la palabra. Meditar no es repetir sin comprensión, es rumiar, es permitir que el texto penetre lentamente en el interior. Josué capítulo 1, versículo 8, declara que el libro de la ley no debe apartarse de nuestra boca, sino que debemos meditar en él de día y de noche. No con el fin de acumular conocimiento, sino para alinear el corazón con la voluntad de Dios. Cuando la palabra habita con abundancia, como afirma Colosenses capítulo 3, versículo 16, las voces contrarias comienzan a perder terreno. La mente aprende a responder de forma natural con verdad. Ya no reacciona desde el temor, sino desde la promesa. Ya no se hunde en la culpa, sino que recuerda el perdón recibido. También es fundamental cuidar lo que permitimos entrar en la mente.
Jesús enseñó que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo es sano, todo el cuerpo estará lleno de luz. Vivimos en un entorno saturado de información, opiniones, críticas y comparaciones constantes. No todo es dañino, pero no todo edifica. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, señala que todo es permitido, pero no todo conviene. Silenciar voces implica, en muchos casos, disminuir el volumen de ciertos estímulos. Menos ruido externo facilita el discernimiento interior. Menos comparación libera el corazón. Menos prisa abre espacio para la paz. Esto no es aislamiento, es sabiduría espiritual. La comunión con otros creyentes también cumple un papel esencial. Dios no nos diseñó para caminar solos. En comunidad, muchas voces se corrigen. Proverbios capítulo 11, versículo 14, afirma que en la abundancia de consejeros hay seguridad. Un hermano en la fe puede ayudarte a ver lo que tú no percibes, a recordar lo que olvidaste, a afirmar lo que Dios ya habló. Asimismo, la práctica del agradecimiento transforma el ambiente interior. Dar gracias no elimina el dolor, pero cambia el enfoque. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos exhorta a dar gracias en toda circunstancia. Cuando el corazón aprende a agradecer, la mente se ordena. Las voces de queja se debilitan cuando la gratitud se fortalece. Imagina la mente como un jardín. Si no se cuida, brotan malezas. No porque se planten intencionalmente, sino porque el entorno las trae. Cuidar la mente implica arrancar lo que no pertenece y sembrar lo que da vida. Es una labor diaria, pero produce fruto duradero. Habrá días en los que las voces parezcan más intensas, días de cansancio, de prueba, de espera prolongada. En esos momentos, no te condenes. Recuerda que Dios no se distancia cuando te sientes débil. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, nos recuerda que su poder se perfecciona en la debilidad. No te alejes de Dios cuando las voces aumentan. Acércate aún más. Practicar el silencio interior también es una disciplina espiritual poco valorada. No un silencio vacío, sino un silencio expectante. Apartar algunos minutos para simplemente permanecer en la presencia de Dios, sin pedir, sin analizar, sin correr, solo estar. En ese espacio, muchas voces se apagan porque dejan de recibir atención. Una mente guiada por Dios no es una mente perfecta, es una mente rendida. No es una mente sin pensamientos, es una mente con dirección. Con el tiempo, aprenderás a reconocer cuando una voz no proviene de Dios, no porque te vuelvas experto, sino porque ya conoces el tono de la verdad. Y cuando eso sucede, algo profundo se transforma. Ya no reaccionas de la misma manera, ya no te defines por lo que sientes, ya no te pierdes en el ruido. Comienzas a vivir desde un lugar más firme, más confiado y verdaderamente libre. Parte 4. Relatos bíblicos donde la voz de Dios apagó toda otra voz. La Biblia no presenta la fe como una idea teórica o distante, sino como una vivencia real en medio de luchas concretas. A lo largo de las Escrituras vemos a hombres y mujeres de Dios enfrentarse a voces internas y externas que intentaron desviarlos, detenerlos o quebrarlos. Y en cada uno de esos relatos, la voz de Dios no solo los sostuvo, sino que redefinió por completo el rumbo de sus vidas. Pensemos en Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza que ardía sin consumirse, Moisés no reaccionó con entusiasmo ni seguridad, sino con una lista de objeciones. En Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 13, Moisés afirma que no sabe hablar bien, que es torpe de labios, que no se siente capaz. No eran solo excusas frente a Dios. Eran voces internas de inseguridad y temor profundamente arraigadas. Dios no se detuvo a debatir la debilidad de Moisés. En lugar de eso, afirmó su propósito y su presencia. Yo estaré con tu boca. La voz de Dios
No negó la limitación humana, pero la superó con su poder. David también conoció el peso de las voces contrarias. Antes de ser rey, fue menospreciado incluso por su propia familia. Cuando decidió enfrentar a Goliat, se levantaron voces de burla, duda y desprecio. En 1 Samuel capítulo 17, su hermano mayor lo acusa de arrogancia, y el rey Saúl le recuerda su falta de experiencia. Sin embargo, David responde con una convicción firme: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa certeza no nació del orgullo personal, sino de una mente alineada con la voz de Dios. Frente a esa verdad, las voces humanas quedaron sin autoridad. El profeta Elías vivió una de las experiencias más profundas relacionadas con este tema. Después de una gran victoria espiritual, cayó en un estado de profundo agotamiento y desesperanza. En 1 de Reyes capítulo 19, Elías huye, se esconde y expresa su deseo de morir. Las voces del miedo, del cansancio y de la derrota lo abrumaron. Dios no lo confrontó con dureza. Primero lo alimentó, luego le permitió descansar. Y finalmente se manifestó no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un murmullo suave y apacible. La voz de Dios no compitió con el ruido, lo trascendió. Gedeón es otro ejemplo poderoso. En Jueces capítulo 6, Dios lo llama valiente y esforzado, mientras Gedeón se percibe a sí mismo como el más pequeño y sin importancia. Dos voces opuestas, una define desde la debilidad, la otra desde el propósito divino. Dios no esperó a que Gedeón se sintiera fuerte o seguro. Le habló conforme a lo que estaba llamado a ser. Esa voz repetida, confirmada y sostenida transformó su identidad. Jeremías también luchó con su diálogo interior. En Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8, el profeta expresa que es muy joven y que no sabe hablar. La respuesta de Dios es directa y reveladora: no digas que eres un niño. Esa orden es clave. Dios no solo llama, también corrige la narrativa interna. Le indica qué no debe decirse a sí mismo, porque lo que creemos y repetimos internamente influye profundamente en la forma en que vivimos. En el Nuevo Testamento, Pedro nos ofrece un ejemplo conmovedor. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero también uno de los más inconstantes. Prometió lealtad y luego negó al Señor 3 veces. Después de la resurrección, las voces de culpa y fracaso pudieron haberlo destruido. Sin embargo, en Juan capítulo 21, Jesús no lo acusa ni lo humilla, lo restaura. 3 preguntas, 3 confesiones de amor y una nueva misión. La voz de la gracia apagó la voz del error. El apóstol Pablo también enfrentó voces intensas. Su pasado como perseguidor de la iglesia podía haberse convertido en una carga permanente. Sin embargo, en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, declara que deja atrás lo que quedó y se extiende hacia lo que está delante. No porque negara su historia, sino porque comprendía que la voz del llamado era más fuerte que la voz del pasado. Incluso Jesús, en su humanidad, enfrentó voces interiores. En Getsemaní, la angustia fue tan profunda que su sudor se volvió como gotas de sangre. Pero en medio de ese conflicto interno, afirmó con claridad: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voz de la obediencia venció al clamor del dolor. Esto nos enseña que silenciar voces no significa ausencia de lucha, sino fidelidad en medio de ella. Cada uno de estos relatos revela un mismo patrón. Dios no espera que sus hijos estén libres de conflictos internos para llamarlos. Los llama en medio del ruido y mediante su voz transforma la confusión en claridad. Estas historias no fueron escritas para ser admiradas desde la distancia, sino para que nos veamos reflejados en ellas. Las voces que hoy enfrentas no son nuevas, pero tampoco lo es la fidelidad de Dios. Así como Dios habló a cada uno de ellos, también desea hablarte a ti, no con gritos, no con presión, sino con una verdad que libera.
Y cuando su voz se establece, las demás voces comienzan a perder fuerza. Lo que Dios hizo en sus vidas puede hacerlo también en la tuya, porque Él no cambia y su palabra sigue siendo viva y eficaz. Parte 5. Testimonios que reflejan cómo la voz de Dios transforma el interior. A lo largo del caminar cristiano, existen momentos que no quedaron registrados en capítulos bíblicos, pero que manifiestan con la misma claridad la obra de Dios en lo profundo del ser. Son historias discretas, hondas, muchas veces invisibles para quienes rodean a la persona, pero decisivas para quien las experimenta. Testimonios que no buscan impresionar, sino evidenciar cómo la voz adecuada, en el instante preciso, puede cambiarlo todo. Imagina a alguien que ha vivido durante años con una sensación constante de no ser suficiente. Desde afuera parece firme, responsable, incluso comprometido espiritualmente. Sin embargo, en su interior, una voz insiste en recordarle que nunca alcanza, que siempre falla, que decepciona a Dios. Esa voz no grita, susurra, y precisamente por eso resulta tan peligrosa. Durante mucho tiempo esa persona sirve, ora y ayuda a otros, pero nunca descansa. Hasta que un día, en medio de una oración sencilla, sin nada extraordinario, una verdad se hace clara en su interior. No tienes que probarme nada, ya te amo. Esa frase no llega acompañada de emociones intensas, sino de una paz profunda y estable. Desde ese momento, la voz de la exigencia comienza a perder autoridad. No desaparece por completo, pero deja de gobernar. La persona empieza a vivir desde la aceptación y no desde una deuda constante. Imagina a otra persona que carga con decisiones del pasado, no errores pequeños, sino elecciones que marcaron su historia. Cada vez que intenta avanzar, una voz le recuerda quién fue, lo que hizo y lo que perdió. Esa voz le dice que ya no merece, que llegó tarde, que desperdició su oportunidad. Pero un día, al leer la historia del hijo pródigo, algo se mueve en su interior. No se trata de una revelación nueva, sino de una verdad antigua que se vuelve personal. El padre no interroga, no reprocha, no exige explicaciones. Corre, abraza y restaura. En ese instante, la voz del pasado pierde fuerza. No porque el pasado desaparezca, sino porque el amor de Dios se vuelve más real que la culpa. Imagina también a quien vive dominado por el temor. Temor al futuro, a la enfermedad, a la pérdida, a no tener control. Esa persona ora, pero lo hace desde la ansiedad. Lee promesas, pero las lee con incertidumbre. Hasta que una noche, en medio del insomnio, recuerda un versículo aprendido en la niñez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No lo repite como una fórmula, lo abraza como una verdad viva. Poco a poco, la respiración se serena, la mente se aquieta y el cuerpo descansa. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la voz del cuidado divino se vuelve más fuerte que la del miedo. Existen testimonios de personas que pasaron años escuchando la voz de la comparación, midiendo su valor en relación con otros, más exitosos, más constantes, más espirituales. Esa comparación se transforma en una prisión invisible. Pero un día, Dios les recuerda que Él no trabaja con copias, sino con diseños únicos, que nadie más puede vivir su llamado, que el valor no está en competir, sino en obedecer. Cuando esa verdad se afirma, la comparación pierde sentido. La persona comienza a caminar con gratitud por lo que es y por lo que ha recibido. Estos testimonios no son relatos de perfección, sino historias de rendición. En cada uno, el punto de quiebre no fue un cambio externo, sino una voz interna confrontada por la verdad de Dios. Una verdad que no gritó, pero permaneció. Una verdad que no acusó, sino que afirmó. También existen testimonios de quienes, en medio del dolor más profundo, lograron escuchar la voz correcta. Personas que perdieron a alguien amado y quedaron rodeadas de voces que decían que Dios los abandonó, que la fe no sirve, que todo es injusto. Pero en medio del duelo, una verdad se sostuvo. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa verdad no eliminó las lágrimas, pero las sostuvo. No llenó el vacío, pero lo acompañó.
y con el tiempo la voz de la esperanza comenzó a abrirse paso entre el dolor. Estos testimonios nos revelan algo esencial. Dios no siempre calla las voces externas. A veces, el mundo sigue siendo ruidoso y las circunstancias no cambian de inmediato. Sin embargo, Dios sí transforma la forma en que las voces internas son escuchadas. Lo que antes dominaba, ahora se cuestiona. Lo que antes parecía una verdad absoluta, ahora se somete a la palabra. Cada testimonio es una invitación, no a copiar experiencias ajenas, sino a creer que Dios también desea hablarte a ti, que no estás destinado a vivir bajo el ruido constante de la acusación, del miedo o de la confusión, que existe una voz disponible, fiel y constante, dispuesta a guiarte. Tal vez tu testimonio aún se esté escribiendo. Tal vez hoy te encuentras en el punto donde las voces parecen más fuertes. Pero eso no significa que Dios esté ausente. Muchas veces, su voz se prepara para ser escuchada cuando el corazón está listo para creerle. La fe no siempre inicia con una convicción enorme. En ocasiones comienza con una rendición pequeña, con un susurro interior que dice: quiero escuchar a Dios más que a mis propios pensamientos. Esa decisión, aunque parezca sencilla, abre una puerta espiritual profunda. Estos testimonios, sean reales o simbólicos, reflejan una misma verdad. La voz de Dios no solo informa, transforma, no solo guía, sana, no solo corrige, libera. Y cuando esa voz ocupa el centro, la vida empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no caminas solo en la batalla interior. Parte 6. Caminar cada día bajo la verdad que silencia el ruido interior. Vivir sostenidos por la verdad de Dios no significa habitar en un estado constante de calma emocional, sino tomar una decisión espiritual que se renueva día tras día. Hay mañanas en las que la mente despierta liviana y otras en las que amanece cargada. Las voces no siempre avisan, a veces irrumpen sin previo anuncio. Por eso, aprender a caminar bajo la verdad es aprender a responder con sabiduría, no solo a reaccionar desde la emoción. Uno de los principios espirituales más importantes es comenzar el día definiendo quién gobierna la mente. No se trata de dominar los pensamientos por fuerza humana, sino de rendirlos conscientemente a Dios. El Salmo 5, versículo 3, expresa que por la mañana Dios escucha nuestra voz, no porque Él necesite oírnos temprano, sino porque el corazón requiere alinearse desde el inicio. Aquello que gobierna las primeras horas del día suele marcar el rumbo de lo que viene después. Hablar con Dios antes de hablar con uno mismo es una práctica profundamente transformadora. Muchas veces, la primera voz que escuchamos al despertar es la propia, evaluando el día, recordando pendientes o anticipando problemas. Pero cuando aprendemos a presentar la jornada delante de Dios, algo se ordena en el interior. Las responsabilidades no desaparecen, pero la perspectiva cambia. La mente deja de correr sola y comienza a caminar acompañada. Otro principio esencial es aprender a identificar con rapidez las voces que no provienen de Dios. Esto requiere entrenamiento espiritual. Cuando un pensamiento aparece, una pregunta sencilla puede ayudar a discernir: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto produce paz o genera condenación? ¿Esto me lleva a confiar o a esconderme? La voz de Dios, incluso cuando confronta, siempre invita a acercarse, nunca a huir. La disciplina de declarar la verdad en voz audible también tiene un impacto profundo. No porque las palabras tengan un poder místico, sino porque el oído escucha lo que la boca afirma. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proclamar la palabra es alinear el interior con lo eterno. Cuando una voz interna dice, no puedes, declarar todo lo puedo en Cristo Jesús no es negación, es una expresión de fe. También es importante aceptar que existirán días de lucha.
Vivir bajo la verdad no implica que los pensamientos negativos nunca aparezcan. Significa que esos pensamientos ya no son aceptados como autoridad final. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos exhorta a ser sobrios y vigilantes. La sobriedad espiritual no es paranoia, es atención consciente y discernimiento. Un consejo profundamente restaurador es permitir que Dios renueve la identidad. Muchas voces se mantienen porque atacan la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, la Escritura afirma que en Cristo somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, declara que lo antiguo quedó atrás. Vivir bajo esta verdad implica dejar de presentarnos ante Dios desde la culpa y comenzar a hacerlo desde la adopción. Somos hijos, no empleados espirituales. El descanso también es una disciplina espiritual muchas veces olvidada. El agotamiento debilita el discernimiento. Cuando el cuerpo está exhausto, la mente se vuelve más vulnerable. Dios mismo estableció el descanso, no como castigo, sino como un regalo. Jesús invitó a encontrar reposo en Él. Aprender a detenerse, a respirar y a soltar también ayuda a silenciar voces. Otro consejo práctico es cultivar una relación honesta con Dios. No adornar las oraciones ni esconder las emociones. Los salmos están llenos de clamores sinceros. Dios no se escandaliza por nuestras preguntas. Lo que debilita la fe no es la duda expresada, sino la duda ocultada. Cuando hablamos con Dios con verdad, Él responde con verdad. La perseverancia es fundamental. No todas las voces se apagan de inmediato. Algunas pierden fuerza de manera gradual. Pero cada vez que eliges creerle a Dios, algo se fortalece en el interior. La fe crece no solo por repetir palabras, sino por repetir decisiones. Caminar bajo esta verdad también implica aceptar ayuda. En muchas ocasiones, Dios utiliza a otros para recordarnos lo que Él ya ha dicho. Pedir oración no es señal de debilidad. Buscar consejo no es fracaso. Es sabiduría espiritual. Con el paso del tiempo, ocurre algo hermoso. La mente comienza a reconocer la voz de Dios con mayor claridad. No porque las demás voces desaparezcan, sino porque dejan de confundir. Se desarrolla una familiaridad espiritual profunda, como la de un hijo que reconoce la voz de su padre aún en medio de una multitud. Parte 7. Una verdad que nos une como familia espiritual. Cuando la voz de Dios comienza a tomar autoridad en la mente de una persona, no solo se transforma su mundo interior, también cambia la forma en que se relaciona con quienes la rodean. Las voces que antes generaban separación, comparación o juicio empiezan a perder influencia. En su lugar, surge una comprensión más profunda del cuerpo de Cristo. La fe deja de vivirse como una experiencia individual y comienza a expresarse como una comunión viva y compartida. Muchas divisiones dentro del ámbito espiritual nacen de voces mal interpretadas. Voces de orgullo, de autosuficiencia o de competencia disfrazada de espiritualidad. Sin embargo, cuando la voz de Dios se establece como guía, recordamos que todos formamos parte de un mismo cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, enseña que así como el cuerpo es uno y posee muchos miembros, así también es Cristo. Ningún miembro se basta por sí solo. Ninguno puede afirmar que no necesita a los demás. Silenciar las voces internas también nos libera de la necesidad constante de compararnos con otros creyentes. La comparación roba el gozo y distorsiona la identidad. Cada persona tiene un proceso diferente, una historia distinta y un llamado particular. Cuando comprendemos esta verdad, aprendemos a celebrar el crecimiento ajeno sin sentirnos amenazados. Romanos capítulo 12, versículo 15, nos exhorta a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Esto solo es posible cuando las voces de inseguridad han sido confrontadas por la verdad. La familia espiritual se fortalece cuando aprendemos a escuchar con gracia. Muchas relaciones se fracturan no por falta de amor,
sino por exceso de ruido interior. Proyectamos nuestras propias luchas en otros. Interpretamos desde la herida y reaccionamos desde el temor. Pero cuando la voz de Dios gobierna, la respuesta se transforma. Santiago capítulo 1, versículo 19, nos llama a ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarnos. También aprendemos a hablar vida unos a otros. Las palabras tienen un peso real. Una palabra afirmada en el momento adecuado puede silenciar una lucha interna que alguien ha cargado durante años. Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos recuerda que la lengua tiene poder. Cuando una comunidad se expresa con verdad y amor, se convierte en un espacio de sanidad y restauración. La iglesia primitiva comprendía esta dinámica con claridad. En Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, se describe a una comunidad perseverando unida en la enseñanza, en la comunión y en la oración. No eran personas perfectas, pero estaban alineadas. Compartían cargas, no solo palabras. Cuando uno caía, otro lo levantaba. Esa unidad no surgía de la ausencia de conflictos, sino de una misma voz que los guiaba. Una familia espiritual saludable no es aquella donde nadie enfrenta luchas, sino aquella donde nadie enfrenta sus luchas en soledad. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Esto implica escuchar con atención, acompañar con compasión y sostener con amor. Cuando alguien se atreve a confesar una batalla interior, no necesita juicio, necesita verdad envuelta en gracia. Cuando la voz de Dios gobierna una comunidad, la humildad también se fortalece. Reconocemos que todos dependemos de la gracia y que nadie ha llegado por mérito propio. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, nos llama a caminar con humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos mutuamente en amor y procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad no significa uniformidad. No todos piensan igual ni sienten de la misma manera. Sin embargo, todos se rinden a la misma verdad. Y esa verdad crea un espacio seguro donde la fe puede crecer y madurar. Además, una comunidad alineada con la voz de Dios se convierte en luz para quienes observan desde fuera. El ruido del mundo es intenso, pero una iglesia que vive desde la verdad ofrece refugio. No un refugio de perfección, sino de autenticidad. Jesús afirmó que el mundo reconocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Cuando silenciamos las voces que dividen, abrimos espacio para la voz que edifica. Cuando dejamos de competir, comenzamos a caminar juntos. Cuando renunciamos al juicio, aprendemos a acompañar. Esta verdad no solo restaura a individuos, también edifica familias espirituales. Y una familia espiritual sana se convierte en un instrumento de esperanza para un mundo confundido y sediento de verdad. Parte 8. Cuando la verdad sostiene el alma en medio de la espera y la prueba, existen etapas en el camino espiritual donde el desafío principal no es un pecado visible ni una duda declarada, sino la espera que se prolonga. En esos periodos, las voces interiores suelen intensificarse. Voces que preguntan cuánto tiempo falta, por qué nada ocurre, si Dios realmente oye, si la promesa sigue vigente. La espera se vuelve un terreno fértil para el ruido interno. La Escritura no disimula esta realidad. Muchos hombres y mujeres de fe atravesaron largos tramos sin ver respuestas concretas. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que esperar años para verla cumplida. Durante ese tiempo, múltiples voces pudieron haberlo confrontado. La lógica humana, la impaciencia, la autosuficiencia. Sin embargo, Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, afirma que Abraham no vaciló por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esto no significa que no escuchara otras voces, sino que decidió creer una voz por encima de todas las demás.
La espera revela qué voz gobierna realmente el corazón. Cuando todo avanza con rapidez, resulta más sencillo sostener la fe. Pero cuando el proceso se extiende, las voces comienzan a negociar internamente. Tal vez esto no era para mí, tal vez me equivoqué, tal vez Dios cambió de parecer. Estas voces no siempre se presentan como rebeldía. A veces suenan a resignación. Sin embargo, ambas erosionan la esperanza. El salmista conocía bien este terreno interior. En muchos de los salmos se percibe la tensión entre la confianza y la angustia. Pero una y otra vez el salmista hace algo decisivo. Se recuerda a sí mismo quién es. Dios, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa declaración no niega la tristeza, pero la confronta con la verdad. La espera también pone en evidencia el deseo de control. Muchas voces nacen de la necesidad de obtener respuestas inmediatas. Pero Dios no siempre habla para explicar. En muchas ocasiones habla para sostener. Isaías capítulo 40, versículo 31, promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice los que lo comprenden todo, sino los que esperan. La renovación no surge de la claridad absoluta, sino de la confianza. Hay pruebas en las que el silencio de Dios no indica ausencia, sino profundidad. Así como una semilla crece en silencio bajo la tierra, muchas obras de Dios se desarrollan fuera de nuestra vista. Durante ese tiempo, la voz de la impaciencia grita, pero la voz de Dios susurra, confía. Y esa voz, aunque suave, es firme y constante. Es también en la prueba donde la identidad es puesta a examen. Las voces insinúan, si realmente fueras hijo de Dios, no estarías atravesando esto. Esa misma tentación fue presentada a Jesús, si eres hijo de Dios. Su respuesta no fue demostrar poder, sino permanecer en obediencia. Esto nos enseña que la prueba no invalida la identidad, la confirma. En medio de la espera, aprender a recordar las promesas se vuelve esencial, no como fórmulas mágicas, sino como anclas para el alma. Hebreos capítulo 6, versículo 19, describe la esperanza como un ancla firme y segura. Cuando las emociones se agitan, el ancla mantiene la estabilidad. La comunidad espiritual también desempeña un papel fundamental durante la espera. Hay momentos en los que uno no tiene fuerzas para creer y otro cree por él. Hay días en los que la voz de Dios llega a través de una palabra sencilla, una oración ofrecida por alguien más, una presencia fiel. Dios no siempre habla directamente al oído. En muchas ocasiones habla a través del cuerpo de Cristo. Una espera vivida correctamente produce madurez. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos exhorta a considerar las pruebas como motivo de gozo, sabiendo que producen paciencia y que la paciencia desarrolla una obra completa. Esa obra no es comodidad, es carácter, y un carácter formado aprende a escuchar mejor la voz de Dios. Cuando la verdad sostiene el alma durante la espera, algo se fortalece en lo más profundo. La fe deja de depender de resultados inmediatos y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. Las voces que antes exigían respuestas se rinden, poco a poco, a la confianza. Parte 9. La esperanza eterna que silencia toda voz para siempre. Llega un momento en el caminar espiritual en el que comprendemos que no todas las voces desaparecen por completo en esta vida. Algunas se debilitan, otras pierden autoridad, otras dejan de definirnos, pero el mundo continúa siendo ruidoso. Sin embargo, la fe cristiana no se limita a ofrecernos un alivio momentáneo para la mente. Nos dirige hacia una esperanza eterna, firme e inquebrantable, que coloca cada voz en su lugar definitivo. La promesa más grande de Dios no es solo paz para el presente, sino plenitud para siempre. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, se nos revela que Dios habitará con los hombres, que enjugará toda lágrima y que ya no existirá la muerte, ni el clamor, ni el dolor. Esto es fundamental. No se dice que habrá menos dolor, sino que no habrá más. No se afirma que algunas voces se apagarán,
sino que el clamor desaparecerá por completo. Allí se consuma la esperanza. Mientras avanzamos en esta vida, las voces intentan definirnos por lo que sentimos, por lo que perdimos o por lo que aún no llega. Pero la esperanza eterna nos redefine a partir de lo que Dios ya aseguró. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Declara que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto significa que la palabra más plena de Dios todavía no ha sido manifestada en su totalidad. Está reservada para la eternidad. Esta esperanza transforma la manera en que enfrentamos el presente. Cuando comprendemos que la historia no termina aquí, las voces pierden su autoridad final. El sufrimiento deja de ser absoluto. La espera deja de parecer inútil. El silencio deja de interpretarse como abandono. Todo se reorganiza a la luz de la eternidad. El apóstol Pablo, quien conoció profundamente el dolor, la persecución y la lucha interior, escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que habrá de manifestarse. Esa afirmación no minimiza el dolor, lo sitúa en su verdadera dimensión. No lo niega, lo trasciende. La esperanza eterna también silencia la voz del temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo liberó a todos los que, por el miedo a la muerte, vivían sujetos a esclavitud durante toda su vida. Cuando la eternidad se vuelve una certeza, el temor pierde su arma más poderosa. La muerte deja de ser amenaza y se convierte en tránsito. Esta esperanza no es una evasión de la realidad, sino la expresión más profunda de la realidad. Porque si Cristo resucitó, como afirma Primera de Corintios capítulo 15, entonces la historia no concluye en la tumba. La resurrección no es solo un hecho pasado, es una promesa futura, y esa promesa habla con más fuerza que cualquier voz de desesperanza. También silencia la voz de la inutilidad, esa voz que afirma que nada de lo que haces tiene sentido. Sin embargo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, asegura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada entregado a Dios se pierde. Ninguna oración sincera cae al vacío, ninguna lágrima pasa desapercibida. Dios es fiel y justo. La esperanza eterna nos enseña a vivir con perspectiva. Nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final, que somos peregrinos, que lo que hoy pesa, mañana no dolerá, que lo que hoy confunde, mañana se comprenderá, que lo que hoy hiere, mañana será redimido. Jesús mismo habló de esta esperanza. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dijo que iba a preparar un lugar y que regresaría para llevarnos con él. Esa promesa no fue dada solo para el final de los tiempos, sino para sostener el presente, para que el corazón no se turbe, para que la mente no se rinda. Cuando esta esperanza se establece en el corazón, algo cambia de manera profunda. Ya no vivimos reaccionando únicamente a las voces del día, vivimos anclados a una verdad eterna. Las voces pueden seguir hablando, pero ya no gobiernan. El ruido puede existir, pero deja de definirnos. Esta esperanza también nos llama a una respuesta. No es una verdad pasiva, sino una invitación viva. Vivir con esperanza eterna implica caminar en fe, en obediencia y en amor. Implica confiar incluso cuando no comprendemos. Implica elegir la voz de Dios una y otra vez. Tal vez hoy, después de recorrer este mensaje, reconoces que has vivido durante mucho tiempo escuchando voces que no provienen de Dios. Voces de culpa, de miedo, de insuficiencia o de cansancio. Pero hoy puedes tomar una decisión espiritual, no desde la fuerza humana, sino desde la fe. Decidir creerle a Dios más que a tus propios pensamientos. Decidir rendir la mente, el corazón y la historia.
Dios no te pide que silencies todas las voces por tus propios medios. Te invita a confiar en su voz, a colocarla por encima de todas las demás, a descansar en su promesa, a caminar sostenido por su verdad. Y cuando eliges hacerlo, algo profundo comienza a manifestarse. La paz empieza a guardar tu mente, la esperanza comienza a iluminar el camino, la fe se fortalece. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque Dios se vuelve suficiente.